Mientras yo me desangraba en la mesa de parto, gritando por ayuda, mi esposo se sentó a leer el periódico. «Es normal, las mujeres siempre dramatizan», le dijo al doctor que llegó tarde. Durante 18 horas estuve debatiéndome entre la vida y la muerte, mientras el hombre que había prometido amarme simplemente me veía desvanecer. Hola a todos. Es una gran alegría poder compartir con ustedes el día de hoy. Me llamo Consuelo María Gutiérrez, y a mis 73 años, puedo decir que he vivido una vida plena. Nací en Comitán, Chiapas, pero mi hogar actual se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Desde mi terraza, rodeada de mis queridas plantas, les grabo este vídeo. Detrás de mí pueden ver estos hermosos helechos que he cuidado con dedicación por más de 15 años. Ahora, mis días transcurren entre la jardinería y mis bordados. Empecé a bordar de joven, pero fue después de los 60 que lo convertí en un pequeño negocio. Con mis bordados, hago manteles, servilletas y hasta ropita de bebé, con pedidos que me llegan principalmente desde la ciudad de Juárez. Es una labor que me trae una gran paz. Cada puntada es como si estuviera tejiendo un pedazo de mi propia historia. Mi hija Lucía fue quien me animó a crear este canal, diciéndome: «Mamá, tus historias necesitan ser escuchadas». Al principio, sentí mucha vergüenza. Me resultaba difícil imaginar a una mujer de mi edad hablándole a un público tan vasto como el del Internet, pero ahora me doy cuenta de cuánto puedo ayudar a otras personas. A ustedes, que me están viendo ahora, me encantaría saber de qué pueblo me escuchan y a qué hora del día encontraron este vídeo. ¿Fue temprano con el café, después de comer o ya por la noche, tras la cena? Siempre leo todos sus comentarios y me llena el corazón saber de dónde son y en qué momento del día se toman un respiro para escuchar las historias de esta abuela. Cuenten, vamos a construir juntos una red de afecto. Si el vídeo les gusta, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo. Mi nieta Clarita, de 12 años, me enseñó lo importante que es mencionar esto. También pueden activar la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Hoy quiero hablarles de un tema delicado, pero necesario, de cómo incluso en los momentos que deberían ser los más hermosos en la vida de una mujer, como el nacimiento de un hijo, podemos enfrentar el abuso por parte de quienes deberían protegernos. No todo abuso se manifiesta con golpes o gritos. A veces, se esconde en el silencio, en la indiferencia, en el abandono en el momento de mayor necesidad. Recuerdo, como si fuera ayer, el nacimiento de mi primer hijo, mi Miguelito, en 1972. Yo apenas tenía 20 años y ese día marcó mi vida para siempre, no solo por convertirme en madre, sino porque fue cuando me di cuenta de la clase de hombre que tenía a mi lado. Nací en una humilde casa de adobe con piso de tierra en Comitán. Mi padre, Eustaquio, era un hombre de campo, cultivaba frijol, maíz y calabaza en un terreno prestado por el patrón a cambio de su trabajo. Era un hombre de pocas palabras, pero muy trabajador. Mi madre, Zenaida, era costurera. Hacía ropa para las familias adineradas de la zona y también remendaba la nuestra. Éramos 6 hermanos. Yo era la mayor. Después venían Odair, Diva, Olivio, Durbalina y Jerónimo, el menor. A pesar de ser pequeña, nuestra casa siempre estaba impecable. Tenía 2 habitaciones, una para mis padres y otra donde los 6 hijos nos acomodábamos en 2 grandes petates en el suelo. La cocina tenía un fogón de leña que mi madre encendía muy temprano, antes del amanecer, para preparar café y las tortillas de maíz que comíamos cada mañana antes de ir a trabajar. El patio era espacioso, con árboles frutales de mango, aguacate y guayaba, además de un corral donde criábamos 2 cerdos que representaban nuestros ahorros para épocas difíciles. De niña, me levantaba antes del sol para ayudar a mi madre a encender el fogón. Iba a buscar agua al pozo, a unos 15 minutos de casa, cargando el balde sobre la cabeza, como hacían todas las mujeres de la región. Después de tomar el café, caminaba casi 1 hora hasta la escuela, un pequeño salón rural donde estudiaban niños de todas las edades. Doña Hortensia, la maestra, era una mujer estricta, pero me enseñó a leer y a escribir con gran dedicación. Al volver de la escuela, ayudaba con las tareas de la casa. Lavaba ropa en el arroyo con mi madre, cuidaba de mis hermanos menores y ayudaba a preparar la comida. Los domingos íbamos a la iglesia de San Cristóbal, nuestro santo patrono. Era un día especial en el que usábamos nuestra mejor ropa. Después de misa, las familias se reunían en la plaza,
mientras los niños jugábamos. Yo jugaba a la ronda con otras niñas, cantando Naranja Dulce y La Víbora de la Mar, mientras los niños jugaban a la pelota o volaban papalotes. A veces, todos juntos, jugábamos a las escondidas hasta que se hacía de noche. Durante las posadas, una tradición muy querida en México, hacíamos piñatas, comíamos elotes asados, tamales, atole y pan de dulce. Bailábamos y cantábamos villancicos, una costumbre que se decía traía buena suerte. Mi mejor amiga era Teresita, la hija de don Aristeo, el dueño de la tienda. Éramos inseparables, íbamos juntas a la escuela, jugábamos y soñábamos juntas con el futuro. Cuando sea grande, seré maestra, decía ella. Y yo seré costurera, como mi mamá, le respondía yo. Nuestra vida era simple, pero no nos faltaba nada. Sin embargo, en tiempos de sequía, cuando los cultivos se marchitaban y el agua era escasa, mi padre debía buscar trabajo en lugares más lejanos y a veces se ausentaba por semanas. Mi madre se las arreglaba haciendo más costuras y vendiendo dulces de cajeta, que mis hermanas y yo ayudábamos a preparar. Fue durante una de esas sequías, cuando yo tenía 12 años, que comenzaron los verdaderos desafíos para mi familia. Era 1964. Lo recuerdo bien, aunque la llamada revolución en el resto del país apenas nos afectaba. La sequía de ese año fue la peor en décadas. Las presas se secaron, los cultivos murieron, y hasta los pozos más profundos se quedaron sin agua. Desesperado, mi padre decidió probar suerte en la Ciudad de México. Estuvo fuera casi un año, enviándonos dinero cuando podía. Mi madre, muy religiosa, comenzó a rezar novenas diarias a la Virgen de Guadalupe. Nosotros, los niños, sentíamos la tensión en el ambiente de la casa. No era solo el calor y la falta de agua, era la preocupación en el rostro de mi madre, el silencio pesado cuando un vecino anunciaba que se iba al norte. Fue en esa época cuando mi vida tomó un giro. Tuve que dejar la escuela para ayudar más en casa. La maestra Hortensia vino a hablar con mi madre y le rogó: «Doña Zenaida, Consuelo es una alumna brillante. No la saque de la escuela». Pero no había otra opción. Cada uno debía contribuir para que la familia saliera adelante. Mi madre me enseñó a coser. «Con este oficio, hija, nunca te faltará el pan», me decía mientras me mostraba los puntos básicos. Aprendí rápidamente y pronto ayudaba con los remiendos más sencillos. Fue entonces cuando también me interesé por el bordado, al ver las delicadas piezas que las clientas más ricas traían para que mi madre las arreglara. Cuando mi padre regresó de la Ciudad de México, apenas lo reconocí. Estaba más delgado, con el rostro curtido por el sol y una expresión de cansancio que nunca antes le había visto. Pero traía una noticia que cambiaría nuestro destino. Había conseguido un trabajo fijo en una fábrica de textiles en Cuernavaca y toda la familia se mudaría. Recuerdo la mezcla de miedo y emoción que sentí. Por un lado, me entristecía dejar a Teresita y mi pueblo. Por otro, soñaba con la ciudad grande, con volver a estudiar y con una vida menos dura. El viaje fue largo y agotador, en un camión viejo que avanzaba por carreteras de tierra convertidas en ríos por las lluvias que por fin habían llegado. Dormimos en terminales de autobuses, comimos las tortas de huevo que mi madre había preparado y bebimos agua que se calentaba con el sol. Llegamos a Cuernavaca a principios de 1965. Yo acababa de cumplir 13 años y estaba a punto de empezar una etapa muy diferente en mi vida. La ciudad, con sus edificios, autobuses y multitudes, me asustaba y me fascinaba a la vez. No sabía entonces que ese cambio sería solo el principio de muchos otros. La vida en Cuernavaca fue un choque cultural para una niña de Chiapas. Los primeros meses fueron difíciles. Vivíamos en un solo cuarto en la parte trasera de una propiedad en la colonia Amatitlán. Todos estábamos amontonados en ese pequeño espacio. Mi padre salía muy temprano a trabajar y volvía al anochecer, siempre agotado. Mi madre pronto consiguió clientes de costura y yo la ayudaba en lo que podía. Volví a la escuela pública, cerca de casa. Me daba vergüenza mi acento chiapaneco, y las otras niñas a veces se burlaban de mi forma de hablar, de mis ándale y híjole. Pero pronto hice amigas, especialmente a Gertrudis, que también era de fuera, de Michoacán. Poco a poco nos fuimos adaptando. Mi padre fue ascendido en la fábrica y pudimos alquilar una casa más grande en otra colonia. Yo estudiaba por la mañana y por la tarde ayudaba a mi madre o cuidaba a mis hermanos.
Los fines de semana íbamos a misa en la catedral y a veces, como un regalo especial, paseábamos por el centro para ver el movimiento, comer una nieve y ver los escaparates. Pasaron los años. Terminé la primaria y la secundaria. Soñaba con seguir estudiando, quizás llegar a la universidad, pero a mis 17 años, en 1969, mi padre enfermó. Los médicos dijeron que era algo en el pulmón, causado por el polvo de tela que respiraba en la fábrica. Tuvo que dejar de trabajar y, de nuevo, la economía familiar se complicó. Fue entonces cuando decidí buscar trabajo. Conseguí un puesto como dependienta en una tienda de telas en el centro de Cuernavaca. Me contrataron porque conocía los tejidos y sabía coser, así que podía aconsejar bien a las clientas. Fue allí, en la Casa de las Telas Finas, donde conocí a Tomás. Él era representante de ventas de una fábrica de hilos y botones de Guadalajara y venía una vez al mes a venderle a don Baldomero, el dueño. Tomás era un hombre atractivo, de porte elegante, siempre impecablemente vestido y con el cabello bien peinado. Tenía 28 años, 11 más que yo, y me parecía muy sofisticado y seguro de sí mismo. La primera vez que hablamos, me preguntó sobre una tela en el escaparate. La persona que eligió esa combinación de colores tiene muy buen gusto, me dijo con una sonrisa que me sonrojó. Le expliqué que yo había ayudado a montarlo. A partir de ese día, cada vez que visitaba la tienda, buscaba la forma de hablar conmigo. Al tercer mes, me invitó a tomar un café después de mi trabajo. Me sentí nerviosa, pues nunca había salido sola con un hombre, pero acepté. Fuimos a una pastelería elegante en el centro, donde él pidió café y un pastel de fresa para cada uno. Me contó que era de Taxco, pero se había mudado a Cuernavaca por trabajo, que viajaba mucho por la región, que ganaba bien y estaba construyendo una casa en Taxco, a donde planeaba volver algún día. ¿Y tu familia?, le pregunté. Me dijo que sus padres habían fallecido y que solo tenía una hermana casada que vivía en Toluca. Me impresionó su independencia, su vida aparentemente libre de ataduras y dificultades, tan diferente a mi realidad de cuidar a mis hermanos, ayudar a mis padres y contar cada centavo. En las siguientes visitas, siempre salíamos a tomar café o a cenar. Me llevaba a lugares que yo jamás habría podido costear con mi salario de dependienta. Me trataba como a una dama, me recorría la silla para sentarme y no me dejaba pagar nada. Para una muchacha sencilla de pueblo como yo, aquello era como un cuento de hadas. Cuando le conté a mi madre sobre Tomás, ella se preocupó. «Hija, es mucho mayor y viaja mucho. ¿Estás segura de que es serio?», me preguntó. Pero mi padre, ya débil por la enfermedad, lo veía con buenos ojos. «Es un hombre con un buen trabajo, Consuelo, es lo que necesitas», me dijo. 6 meses después de conocernos, Tomás me pidió que fuera su novia de manera formal, hablando con mi padre como dictaba la tradición. Comenzó a visitarnos los domingos que estaba en Cuernavaca. Comía con nosotros y traía regalos: una radio para mi padre, telas bonitas para mi madre y dulces para mis hermanos. Al principio, todo parecía perfecto. Tomás era atento, me escribía cartas cuando viajaba y me traía pequeños regalos de las ciudades que visitaba. Incluso me dio un anillo de compromiso, una joya sencilla pero hermosa que yo usaba con orgullo. Mis compañeras en la tienda suspiraban de envidia. «Qué suerte la tuya, Consuelo, encontrar un hombre tan bueno», me decían. Pero después de algunos meses, empecé a notar pequeños cambios. Tomás tenía opiniones muy fuertes sobre la ropa que debía usar, mi peinado y hasta mis amistades. Al principio, lo tomé como una muestra de preocupación. Él decía: «Una muchacha comprometida no debe usar ese tipo de vestido, ¿por qué tienes que salir con Gertrudis? No es buena compañía para ti». Recuerdo bien la primera vez que vi su temperamento. Fue un domingo. Estábamos paseando por el Zócalo cuando nos encontramos con Juventino, un antiguo compañero de escuela. Lo saludé con alegría y charlamos por unos minutos sobre los viejos tiempos. Cuando Juventino se fue, Tomás me agarró el brazo con fuerza. «¿Quién era ese? ¿Por qué estabas tan contenta hablando con él?», me preguntó. Le expliqué que era solo un compañero de la escuela, pero él no me creyó. «Vi cómo lo mirabas. Me estás tomando por tonto». Me quedé helada por la acusación y por la rabia en su voz. Lloré y le juré que no había nada. Finalmente, él se calmó y se disculpó.
Es que te amo demasiado, Consuelo. Tengo miedo de perderte, me dijo. Acepté sus disculpas, convencida de que los celos eran una señal de amor. Al fin y al cabo, eso era lo que yo, una muchacha de pueblo, había aprendido de las fotonovelas y radionovelas que leía y escuchaba a escondidas. Las cosas empeoraron cuando mi padre falleció en marzo de 1970. Fue un golpe terrible para toda la familia. Tenía solo 45 años, pero la enfermedad lo consumió rápidamente. Tomás me apoyó durante el velorio y los primeros días de luto, pero poco después me hizo una propuesta. Ahora que tu familia está en dificultades, ¿por qué no nos casamos pronto? Puedo cuidarte y ayudar a los tuyos. La propuesta sonó generosa, y mi madre, preocupada por el futuro, me animó a aceptar. Es un buen hombre, hija, y quiere darte seguridad. En estos tiempos, eso no se encuentra fácilmente. 3 meses después de la muerte de mi padre, nos casamos en una ceremonia sencilla en la misma iglesia que frecuentábamos. Yo llevaba un vestido blanco hecho por mi madre y él su mejor traje. La primera sorpresa llegó justo después de la boda. Tomás me dijo que debía dejar mi trabajo. Mi esposa no necesita trabajar, me dijo. ¿Qué clase de marido sería si no pudiera mantener a mi esposa? Intenté explicarle que me gustaba mi trabajo y que el dinero extra ayudaría, pero él fue inflexible. Ya está decidido, Consuelo. La segunda sorpresa fue aún más impactante. Nos mudaríamos a Taxco, a su casa. ¿Y mi familia?, le pregunté, afligida. Ellos se quedan en Cuernavaca. Ahora tú tienes tu propia familia, que soy yo, respondió secamente. Sabía que no tenía opción. Él era mi marido y tenía el derecho a decidir dónde viviríamos. Con el corazón roto, me despedí de mi madre y mis hermanos, prometiendo visitarlos siempre que pudiera, sin saber que Tomás haría todo lo posible para que esas visitas fueran raras. Nuestra casa en Taxco era muy bonita, mucho mejor de lo que yo había imaginado. Tenía 3 habitaciones, una sala amplia, una cocina bien equipada e incluso un patio con árboles frutales que me recordaba a Comitán. Pero pronto me sentí como un pájaro enjaulado. Tomás pasaba la mayor parte del tiempo viajando, dejándome sola por semanas. Cuando volvía, quería que todo estuviera impecable, las comidas preparadas exactamente como a él le gustaban y la casa en orden absoluto. Si algo no estaba a su gusto, se irritaba fácilmente. ¿Para qué te quedas en casa todo el día si ni siquiera puedes hacer esto bien? En los primeros meses de matrimonio, descubrí otra faceta suya. Tomás bebía. No era alcohólico, pero cuando lo hacía, se volvía verbalmente agresivo. Me acusaba de cosas absurdas, de mirar a otros hombres o de no cumplir mis deberes de esposa. Fue en una de esas noches, después de un viaje largo, que bebió más de lo normal y me forzó a tener relaciones, a pesar de que yo no quería. Soy tu marido, tengo mis derechos, me dijo mientras me rompía el camisón. Lloré toda la noche, sintiéndome sucia y utilizada. Por la mañana, él no recordaba nada, o fingía no hacerlo. Unas semanas después, me di cuenta de que estaba embarazada. Sentí una mezcla de emociones: alegría por un hijo, miedo a la reacción de Tomás, y el temor de criar a un bebé tan lejos de mi familia. Cuando se lo dije, su reacción fue extraña. No mostró ni alegría ni tristeza, solo dijo: entonces será mejor que empecemos a ahorrar dinero. Al principio, pensé que se preocupaba por las finanzas, pero pronto entendí que era más que eso. Era como si el embarazo fuera una molestia, algo que interfería en su vida. Sus viajes continuaron con normalidad. Mientras tanto, yo lidiaba sola con las náuseas, los dolores de espalda y el cansancio. No tenía a mi madre o una amiga cerca para aconsejarme. Logré convencer a Tomás de que me dejara visitar a mi familia cuando tenía 5 meses. Fue un alivio estar con mi madre, quien me dio consejos, me preparó remedios caseros y cosió ropita para el bebé. Mis hermanos estaban muy emocionados. Aquellos 10 días fueron un oasis en mi soledad. Volví a Taxco con más confianza, pensando que tal vez el nacimiento del bebé ablandaría a Tomás y que nos convertiríamos en una verdadera familia. Empecé a preparar el cuarto del bebé, a tejer zapatitos y a soñar con un futuro mejor. Pero a medida que mi barriga crecía, Tomás parecía más y más distante. Rara vez me tocaba, nunca acariciaba mi vientre o le hablaba al bebé, como veía que hacían otros padres.
Cuando intentaba incluirlo, como al decirle, ¿sentiste esa patada? Creo que va a ser futbolista. Él solo respondía con un desinteresado y volvía a su periódico. En una de las pocas consultas médicas a las que me acompañó, el doctor Ignacio, un médico de edad avanzada, me comentó que el bebé parecía grande y que el parto podría ser complicado. Tal vez sería mejor que fuera a la Ciudad de México para dar a luz en un hospital más grande, sugirió. Me asusté y miré a Tomás esperando su apoyo, pero él solo se encogió de hombros. Doctor, mi esposa es del campo, es fuerte. Las mujeres como ella tienen a sus hijos en medio del campo y siguen trabajando. No necesita esa exageración. Salí de la consulta humillada y aún más nerviosa. Esa noche, mientras Tomás dormía, lloré en silencio. Tenía miedo del parto, de estar sola y de lo que nos pudiera pasar a mí y a mi bebé. Consideré huir a casa de mi madre en Cuernavaca, pero no tenía dinero. Tomás controlaba cada centavo. Al día siguiente, intenté de nuevo hablar sobre ir a la Ciudad de México para el parto, argumentando que al menos estaríamos cerca de mi madre. Su respuesta fue dura. Tu madre tiene sus propios hijos que cuidar, y ya te dije que no vamos a gastar dinero en un hotel en la Ciudad de México cuando tenemos una casa perfectamente buena aquí. Me di cuenta de que estaba completamente sola en este viaje. El hombre que había prometido protegerme y cuidarme estaba más preocupado por el dinero y la conveniencia que por mi bienestar y el de nuestro hijo. Por primera vez, me pregunté qué tipo de padre sería Tomás, y el pensamiento me llenó de tristeza. A medida que el final del embarazo se acercaba, mi ansiedad aumentaba. Tenía pesadillas recurrentes en las que daba a luz sola, gritando por ayuda, mientras Tomás leía su periódico en la sala. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, solo para encontrar el otro lado de la cama vacío. Él estaba en otro de sus viajes. No sabía que mis pesadillas eran una premonición de lo que vendría. El peor día de mi vida se acercaba, y yo no estaba preparada para lo que sucedería cuando las primeras contracciones empezaran en una noche lluviosa de agosto de 1972. Era la noche del 12 de agosto de 1972, una fecha que quedó grabada en mi alma como si fuera con hierro caliente. La lluvia caía con fuerza en Taxco, produciendo un ruido ensordecedor en el tejado de nuestra casa. Tomás había vuelto de viaje esa tarde, cansado y de mal humor como siempre. Yo estaba en la cocina, preparando la cena con mi enorme barriga de 9 meses, cuando sentí la primera contracción. Fue un dolor agudo en la espalda que se extendió por todo mi vientre. Me quedé sin aliento, apoyándome en el fregadero para no caer. Cuando me recuperé, fui a la sala donde Tomás leía el periódico. Tomás, creo que el bebé va a nacer. Sentí una contracción muy fuerte. Él bajó el periódico lentamente y me miró con una expresión de molestia, como si yo hubiera hecho algo mal. ¿Estás segura? ¿No será solo indigestión? ¿Comiste esos frijoles que sobraron? Estoy segura, respondí mientras otra contracción comenzaba. Necesitamos ir al hospital. Él dobló el periódico metódicamente, lo puso sobre la mesa y suspiró. Está lloviendo muy fuerte, Consuelo. Las carreteras deben estar llenas de lodo y ya es tarde, casi las 9. ¿Por qué estos bebés nunca nacen a una hora decente? En ese momento, una contracción aún más fuerte me golpeó. Gemí de dolor, inclinándome hacia adelante. Tomás se levantó, pero no para ayudarme. Fue hacia la ventana, apartó la cortina y miró la lluvia torrencial. Como dije, está diluviando. El hospital está al otro lado del pueblo. Esperemos a que la lluvia cese. No podemos esperar, grité, sintiendo que el pánico me invadía. El doctor Ignacio dijo que el bebé es grande y puede haber complicaciones. Tenemos que irnos ahora. Tomás se volvió hacia mí con esa mirada fría que ya conocía bien, la misma que tenía cuando le mencionaba a mi familia o el trabajo. No seas dramática, Consuelo. Las mujeres han dado a luz por miles de años. Tu propia madre tuvo 6 hijos, ¿no? Y apuesto a que no hizo todo este escándalo. Otra contracción me golpeó con más intensidad, haciéndome gritar. Cuando pasó, le dije con los dientes apretados, voy a llamar a la vecina, a doña Durbalina, para que llame al doctor Ignacio y venga aquí. No vas a molestar a los vecinos a esta hora, me ordenó, subiendo el tono de voz. Ve al cuarto, acuéstate, voy a prepararte un té y pronto te calmarás.
Obedecí, no porque creyera que un té me ayudaría, sino porque no tenía fuerzas para discutir. Me arrastré hasta la habitación. Cada paso era una agonía. Las contracciones se volvían más frecuentes e intensas. Me acosté en la cama y sentí la humedad del colchón. Mi fuente se había roto. Cuando Tomás entró con la taza de té y vio la cama, su rostro se torció en una mueca de asco. «Mira lo que hiciste en nuestra cama. Estas sábanas son nuevas». No pude responder. El dolor era tan intenso que veía puntos negros. Sentía una presión inmensa, como si algo estuviera rasgando mi cuerpo. «Tomás», susurré, «el bebé ya viene. Por favor, llama a alguien. Llama al doctor Ignacio, por favor». Él resopló irritado, pero salió de la habitación. Lo escuché en la sala, manipulando algo. Pensé que tal vez estaba buscando su paraguas o llamando al médico. Sentí una pizca de esperanza, pero cuando regresó, trajo solo una sábana vieja. «Voy a poner esto debajo de ti. Levántate un poco». Sin la más mínima delicadeza, acomodó la sábana. Luego, para mi horror, tomó el periódico que estaba leyendo y se sentó en la silla junto a la cama. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, incrédula. «¿Qué más puedo hacer? Si el bebé ya viene, nacerá de todos modos. No me necesitas para eso». No podía creer lo que oía. El hombre que había prometido amarme y protegerme estaba sentado cómodamente, leyendo sobre los resultados del fútbol, mientras yo sufría el dolor más terrible de mi vida. Las horas siguientes fueron una pesadilla de dolor y desesperación. Las contracciones no daban tregua. Yo gritaba, pedía ayuda, rezaba en voz alta. De vez en cuando, Tomás bajaba el periódico para mirarme con una mezcla de aburrimiento e irritación. «No puedes hacer menos ruido. Los vecinos van a pensar que te estoy matando». En algún momento de la madrugada, sentí un cambio. La presión aumentó de forma tremenda y tuve una necesidad incontrolable de pujar. «El bebé está saliendo», grité. Tomás finalmente dejó el periódico, se acercó a la cama y miró entre mis piernas. Su rostro palideció. «Estoy viendo la cabeza», dijo, sonando asustado por primera vez. «Ayúdame», le supliqué. Él retrocedió 2 pasos, sacudiendo la cabeza. «No sé qué hacer. Nunca he hecho esto». «Entonces ve a buscar ayuda ahora», grité con la poca fuerza que me quedaba. Él dudó, mirando hacia la puerta, hacia mí y hacia la lluvia afuera. «Todavía está lloviendo mucho». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No era solo físico, aunque sentía que mi cuerpo se partía en 2. Fue una revelación más profunda. Me di cuenta de que estaba completamente sola en el momento más vulnerable de mi vida. El hombre que debía ser mi protector, mi compañero, estaba más preocupado por su traje que por la posibilidad de que su esposa e hijo murieran frente a él. Con un grito que me salió del alma, pujé con todas mis fuerzas. Sentí un ardor, un dolor tan intenso que creí que iba a morir. Luego, un alivio momentáneo cuando la cabeza del bebé salió. «Sácalo», le grité a Tomás. «Tienes que sacar al bebé con cuidado». De mala gana, se acercó y con una expresión de repulsión, ayudó a sacar al bebé mientras yo seguía pujando. Con un último esfuerzo, sentí que el resto del cuerpo se deslizaba fuera de mí, seguido de una aterradora cantidad de sangre. La habitación se quedó en silencio por un momento, roto solo por el sonido de la lluvia. Luego, un llanto débil, que se hizo más fuerte. Mi hijo estaba vivo. Extendí mis brazos para sostenerlo, pero estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Tomás lo sostenía con torpeza, mirando a la criatura cubierta de sangre y vérnix como si fuera un extraterrestre. «Es un niño», dijo finalmente, colocándolo sin cuidado sobre mi pecho. Abracé a mi hijo, llorando de alivio y amor, a pesar del dolor insoportable que aún sentía. Era perfecto, con cabello oscuro y mejillas regordetas. «Es hermoso», le susurré, besando su cabecita. «Le pondremos Miguel, como habíamos acordado». Tomás no respondió. Estaba mirando fijamente la cama, el espacio entre mis piernas. Seguí su mirada y vi con horror que el sangrado no había cesado. De hecho, parecía empeorar, empapando rápidamente la sábana vieja. «Tomás», lo llamé con voz débil, «algo está mal».
Estoy sangrando mucho. Él se quedó quieto, paralizado, como si no pudiera entender lo que pasaba. Tomás, grité con más fuerza. Ve a buscar al médico ahora. Estoy perdiendo mucha sangre. Eso pareció sacarlo de su trance. Asintió rápidamente y salió corriendo de la habitación. Oí la puerta cerrarse. Me quedé allí, sosteniendo a mi recién nacido, sintiendo cómo la vida se me escapaba junto con la sangre que no dejaba de fluir. Me debilitaba por minutos, mi visión se volvía borrosa. Pensé en mi madre, en mis hermanos, en la vida que nunca tendría con mi hijo. Dios, recé en voz alta, no me lleves todavía, mi hijo me necesita. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. En algún momento, escuché voces y pasos apresurados. El doctor Ignacio entró en la habitación, seguido por Tomás y doña Ofelia, una partera conocida. «Dios mío», exclamó el médico al ver la cantidad de sangre. Rápidamente tomó al bebé de mis brazos y se lo entregó a doña Ofelia, quien lo envolvió en una cobija limpia que había traído. «La placenta no ha salido», dijo el doctor, examinándome. «Y hay un desgarro grande. Está perdiendo demasiada sangre. Tenemos que llevarla al hospital de inmediato». «Pero la lluvia», comenzó Tomás. El médico lo interrumpió con una mirada furiosa. «Don Tomás, su esposa se está muriendo. Si no la llevamos ahora, no pasará de esta mañana». Fui cargada al coche del médico, envuelta en mantas ensangrentadas. Doña Ofelia se quedó con el bebé, prometiendo cuidarlo hasta que yo volviera. Si es que volvía. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro de Tomás, una mezcla de preocupación e irritación, como si toda la situación fuera una gran molestia para él. Desperté 3 días después en el hospital. Tuve que someterme a transfusiones de sangre y a una cirugía de emergencia para detener la hemorragia y reparar los daños internos. El doctor Ignacio me explicó que casi muero debido a la placenta retenida y las graves laceraciones que sufrí. «Fue un milagro, doña Consuelo», me dijo. «Con media hora más, no la hubiéramos salvado». Pregunté por mi hijo y me tranquilizaron diciéndome que estaba bien, al cuidado de doña Ofelia. Tomás apareció por un momento, visiblemente incómodo en el hospital. Se quejó de los costos del tratamiento, sin preguntar cómo me sentía o mostrar alivio por verme viva. Su única preocupación era saber cuándo podría volver a casa para retomar sus viajes y que yo me ocupara del niño y del hogar. Cuando regresé a casa una semana después, estaba demasiado débil para cuidar del bebé sola. Mi suegra, doña Rosalía, a quien no conocía, vino de Toluca para ayudar. Era una mujer severa y crítica, que no paraba de recordarme que había fallado al no dar a luz de forma normal. En mis tiempos, la mujer tenía un hijo y al día siguiente ya estaba en el campo trabajando, decía mientras yo luchaba por levantarme, con los puntos de la cirugía aún doliendo. Tomás se fue de viaje en cuanto su madre llegó, visiblemente aliviado de no tener que lidiar con un bebé que lloraba ni con una esposa convaleciente. Antes de irse, se detuvo en la puerta de la habitación donde amamantaba a Miguel y me dijo con frialdad: «La próxima vez iremos a la Ciudad de México con mucha anticipación. Este parto nos costó una fortuna». No pude responder. Solo cuando se fue, dejé que las lágrimas corrieran libremente. La próxima vez, pensé. El médico había sido claro. Mi útero había sufrido daños severos y era muy arriesgado tener más hijos. Se lo conté solo a mi madre en una carta que le envié a escondidas, pero a Tomás no le dije nada antes de que se fuera. En las semanas siguientes, mientras me recuperaba bajo la mirada crítica de mi suegra, revivía una y otra vez aquella noche terrible. El desprecio de Tomás, su periódico, su negativa a buscar ayuda, su preocupación por las sábanas sucias en lugar de por mi vida. El trauma del parto se mezcló con el trauma de finalmente entender con quién me había casado. Doña Rosalía se quedó un mes. Antes de que se fuera, la convencí de que me ayudara a escribirle a mi madre, pidiéndole que viniera. Con la excusa de que la abuela debía conocer a su nieto, Tomás de mala gana accedió a que mi madre pasara 2 semanas con nosotros. Cuando ella llegó, me abrazó y me dijo con lágrimas en los ojos: «Hija mía, ¿qué te pasó? Estás en los huesos». Solo entonces me di cuenta de lo delgada y enferma que me veía. Mi cabello, que solía ser espeso y brillante, se veía sin vida. Parecía una mujer anciana, no una joven de 20 años.
Al consuelo de sus brazos, finalmente pude llorar de verdad. Le conté todo, el parto espantoso, la negligencia de Tomás, su trato cruel. Le hablé de la soledad, el miedo, de cómo me sentía atrapada en una vida que no había elegido. Mi madre escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidé. Hija, casi mueres dando a luz, pero ahora estás muriendo poco a poco, todos los días en este matrimonio. Un hombre que te abandona en el parto es capaz de abandonarte en cualquier momento. Esa noche, acostada junto a la cuna de Miguel, reflexioné sobre las palabras de mi madre. Tenía razón. Mi alma se estaba marchitando un poco cada día bajo la indiferencia y crueldad de Tomás. Y me pregunté qué sería de mi hijo si crecía con un padre así. ¿Qué tipo de hombre se volvería? Las semanas siguientes fueron de profunda reflexión y de una planificación discreta. Cuando Tomás estaba en casa, fingía ser una esposa sumisa y una madre devota. Cuando se iba, hablaba largamente con mi madre sobre el futuro, las posibilidades y el valor. Sin embargo, no sabía que aquella noche de agosto no sería la última vez que me encontraría al borde de la muerte por culpa de Tomás. Lo peor aún estaba por llegar, y necesitaría toda mi fuerza y la ayuda inesperada de un extraño para sobrevivir. Los meses que siguieron al nacimiento de Miguel fueron una mezcla de felicidad y desesperación. Felicidad por los pequeños momentos con mi hijo, su primera sonrisa, su calor durante la lactancia, sus deditos agarrando el mío. Desesperación por mi matrimonio, que empeoraba a diario. Tomás regresó de un viaje largo en febrero de 1973, cuando Miguel tenía 6 meses. Encontró la casa impecable, la cena lista y el bebé limpio y alimentado, pero nada de eso le importó. Estaba irritado porque un negocio no había salido bien, y como siempre, yo era su blanco. ¿Qué hiciste todo el día?, me preguntó mientras removía la comida que preparé con tanto esmero. Solo sentada jugando con el niño. La pintura de la terraza se está cayendo, ¿por qué no la arreglaste? Traté de explicar que cuidar a un bebé me tomaba todo el tiempo y que aún no me recuperaba del todo, pero él no me escuchaba. Esa noche, después de acostar a Miguel, Tomás exigió sus derechos de marido. Desde el parto, las relaciones habían sido raras y dolorosas para mí, sin cariño. Esa noche, él había bebido más de lo habitual y se enfureció cuando le dije que aún sentía dolor y que el médico me había recomendado tener cuidado. Han pasado 6 meses. ¿Crees que voy a esperar para siempre? Un hombre tiene necesidades. Consuelo. Lo que siguió fue brutal. Por primera vez, además de la violencia emocional, usó la fuerza física. Me sujetó las muñecas con tanta fuerza que me dejó moretones, y no hizo caso a mis súplicas y a mi llanto. Cuando terminó, se volteó y se durmió como si nada hubiera pasado, mientras yo lloraba en silencio, sintiéndome violada y destrozada. A la mañana siguiente, actuó con normalidad, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Antes de irse para otro viaje, me dejó algo de dinero para los gastos de la casa. Y no te quedes sin comida, me dijo sin mirarme. Luego se fue por otras 2 semanas. En cuanto su coche se perdió de vista, me derrumbé en el suelo de la cocina, llorando. El dolor físico era intenso, pero el emocional era insoportable. ¿Dónde había quedado aquel hombre bien vestido que me trataba como una dama? ¿Todo había sido una ilusión o se había transformado después de la boda? No importaba. El hombre con el que me había casado era un monstruo, y tenía que protegernos a mi hijo y a mí. Miguel empezó a llorar en su cuna, trayéndome de vuelta a la realidad. Me sequé las lágrimas y fui a cuidarlo. Mientras lo amamantaba, mirando su carita inocente, tomé una decisión. Necesitaba salir de ese matrimonio, de esa casa, de esa ciudad. Pero no tenía dinero, ni a dónde ir más que a la casa de mi madre, que ya vivía con mis hermanos. Esa tarde, adolorida y agotada, fui a la tienda de la esquina a comprar leche y pan. Doña Quintina, la dueña, una señora de unos 60 años, me miró de forma extraña. ¿Está todo bien, doña Consuelo?, me preguntó con preocupación. Intenté sonreír, pero mis labios temblaron. Sí, todo bien, doña Quintina. Ella miró al bebé en mis brazos y luego a los moretones en mis muñecas que traté de esconder. ¿Su marido viajó de nuevo?, preguntó con calma, pero su mirada delataba que sabía más de lo que decía. Sí, se fue de nuevo hoy, estará fuera 2 semanas.
Ella asintió lentamente y bajó la voz, aunque no había nadie más. Doña Consuelo, sé que no es de mi incumbencia, pero mi hija pasó por algo similar. Su marido, bueno, no era un buen hombre. Si necesita hablar o lo que sea, mi casa está detrás de la tienda. Puede venir cuando quiera. Me quedé sin palabras, sintiendo que las lágrimas volverían. Solo le di las gracias y me fui rápido antes de derrumbarme frente a ella. En los días siguientes, pensé mucho en la oferta de doña Quintina. ¿Sería de fiar? Y si lo era, ¿qué podría hacer por mí? Tomás era un hombre respetado, un comerciante exitoso. Yo era solo una esposa de pueblo que casi nadie conocía. Una semana después, reuní valor y volví a la tienda a la hora del cierre, cuando había menos clientes. Doña Quintina me recibió con una sonrisa amable y me invitó a pasar a su casa. Allí, en su pequeña y acogedora cocina, con Miguel durmiendo tranquilo en mi regazo, me desahogué. Le conté sobre el parto terrible, la negligencia, la violencia reciente, el aislamiento, el control financiero y el miedo constante. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, sostuvo mi mano con firmeza. Mi hija Nadia pasó por lo mismo. Su marido casi la mata a golpes. Un día, escapó con mis 2 nietos. Hoy vive en Acapulco, trabaja como enfermera y rehizo su vida. Es posible salir de esto, doña Consuelo. Es difícil, pero es posible. ¿Pero cómo?, pregunté con la voz quebrada. No tengo dinero, él lo controla todo y tengo miedo de lo que me haría si intentara irme, de lo que le haría a Miguel. Doña Quintina me apretó la mano con más fuerza. Vamos a idear un plan. Ya no está sola. En las 2 semanas que Tomás estuvo fuera, la visité casi a diario. Juntas, armamos un plan. Ella me presentó a su hijo Oliverio, un joven de unos 20 años, que era camionero y hacía la ruta Taxco-Ciudad de México-Cuernavaca con regularidad. Oliverio puede llevarla a usted y al niño a Cuernavaca, a casa de su madre, me explicó. El problema es el dinero para empezar y los documentos del niño. Tenía razón. Tomás guardaba todos los documentos importantes en un cajón con llave en su despacho. Y el dinero que me daba apenas alcanzaba para lo básico. Una noche, en la cama, con Miguel dormido, tuve una idea: la caja fuerte. Tomás tenía una pequeña caja fuerte empotrada en la pared de su despacho, detrás de un cuadro. Nunca había visto lo que había dentro, pero una vez lo vi abriéndola para contar una gran cantidad de dinero. Si lograba abrirla, tal vez encontraría suficiente dinero para empezar de cero y los documentos que necesitaba. El problema era la clave. A la mañana siguiente, le conté mi idea a doña Quintina. Ella reflexionó por un momento. Los hombres como don Tomás suelen usar fechas importantes como clave, cumpleaños, aniversario, cosas así. Intenté todo, su fecha de nacimiento, la de nuestra boda, la de Miguel. Nada funcionó. La caja fuerte seguía cerrada. Cuando Tomás regresó, volví a mi rutina de esposa sumisa y silenciosa. Servía sus comidas, cuidaba la casa y evitaba provocarlo. Por las noches, cuando exigía sus derechos, me mordía el labio para no llorar de dolor y humillación. Es solo por ahora, me decía a mí misma. Encontraré una forma de salir. Una noche, 3 días después de su regreso, Tomás estaba muy contento. Había cerrado un negocio importante, y aunque había bebido más de lo habitual, no estaba agresivo. En su lugar, se puso hablador. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó. Martes, respondí, confundida. Él se rió. No, tontita. Es 14 de marzo. Hace 3 años murió mi padre. El viejo Anselmo era un hombre difícil, pero me enseñó todo lo que sé de negocios. Mi corazón se aceleró. Anselmo. 14 de marzo. ¿Sería posible? A la mañana siguiente, en cuanto Tomás se fue, corrí al despacho con las manos temblorosas. Quité el cuadro y vi la pequeña caja fuerte. Giré la rueda e introduje la fecha, 370. 14 de marzo de 1970, la fecha de la muerte de su padre. Con un clic suave, la caja fuerte se abrió. Dentro, encontré exactamente lo que esperaba: varios fajos de billetes y una carpeta con documentos, incluyendo los míos,
el acta de nacimiento de Miguel y nuestra acta de matrimonio. Tomé el dinero suficiente para unos meses y todos los documentos importantes. Cerré la caja fuerte, puse el cuadro de nuevo en su lugar y escondí todo en una lata de azúcar vacía. Esa tarde, cuando llegué a la tienda de doña Quintina, mi rostro debía de irradiar alegría a pesar del miedo, porque ella me sonrió en cuanto me vio. «¿Lo lograste?», me preguntó en voz baja. Asentí, casi sin poder creer que había funcionado. Conseguí los documentos y algo de dinero. «¿Cuándo podemos irnos?». «Oliverio sale para Cuernavaca pasado mañana, de madrugada. Tienes que estar lista a las 4 de la mañana. Él pasará frente a tu casa y tocará el claxon 2 veces». 2 días. En 2 días podría dejar ese infierno atrás, llevar a mi hijo a un lugar seguro y empezar una nueva vida. Sentí una mezcla de euforia y terror. ¿Y si Tomás se daba cuenta? ¿Y si nos encontraba? ¿Y si? Pensé. «No pienses en eso ahora», me interrumpió doña Quintina, como si pudiera leer mi mente. «Solo concéntrate en estar lista a la hora acordada. El resto lo resolveremos después». La noche antes de la fuga planeada, Tomás llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba tenso e irritado. Arrojó su maletín sobre la mesa con fuerza. «¿Dónde está el dinero?», me preguntó sin rodeos. Me quedé helada. «¿Qué dinero?». «No te hagas la tonta, Consuelo. Falta una cantidad considerable en la caja fuerte». Mi estómago se revolvió. ¿Cómo lo había descubierto tan rápido? ¿Acaso abría la caja fuerte todos los días? Yo no sé de qué hablas», tartamudeé. «Ni siquiera sabía que tenías una caja fuerte». Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «¿Me estás llamando mentiroso? ¿O tonto?». Se acercó a mí. «¿Crees que no me he dado cuenta de lo diferente que has estado actuando estos días? ¿De cómo pasas horas en la tienda de esa vieja metiche?». Mi corazón se aceleró. Él sabía o sospechaba. «Tomás, solo voy a la tienda a hacer compras, y no sé nada del dinero, lo juro», le dije con una voz aguda y temblorosa de miedo. Él se acercó más, tan cerca que podía sentir su aliento. «Voy a averiguar lo que estás tramando, Consuelo. Y cuando lo descubra». Dejó la frase en el aire, con una amenaza clara en sus ojos. En ese momento, Miguel, que dormía en el cuarto de al lado, comenzó a llorar. Nunca había estado tan agradecida por el llanto de mi hijo. Tomás retrocedió, mirándome fijamente. «Ve a cuidar al niño. Continuamos esta conversación después». Corrí a la habitación, tomé a Miguel en mis brazos y lo acuné. «Cálmate, mi angelito», susurré, tanto para él como para mí. «Todo va a estar bien». Pero sabía que no estaría bien si nos quedábamos. Tomás sospechaba y estaba furioso. Un Tomás furioso era impredecible. No podíamos esperar hasta el amanecer. Teníamos que irnos esa misma noche. Cuando Tomás finalmente se durmió, después de más coñac y más acusaciones, comencé a actuar. Con el mayor silencio posible, reuní algo de ropa para mí y para Miguel en un bulto improvisado. Tomé los documentos y el dinero que había escondido. Me puse un abrigo, porque las noches de marzo en Taxco eran frías, y envolví a Miguel en una manta. Luego, conteniendo la respiración, abrí la puerta de atrás y salí a la noche. La casa de doña Quintina estaba a 15 minutos a pie. Caminé rápido, mirando siempre hacia atrás, con miedo de ver la figura de Tomás siguiéndome. Milagrosamente, Miguel se mantuvo quieto, como si entendiera la gravedad de la situación. Cuando llegué a la tienda, que ya estaba cerrada, toqué la puerta de atrás con suavidad. Tras unos momentos angustiantes, la puerta se abrió, revelando a doña Quintina en camisón. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó, haciéndome pasar. Entre lágrimas, le expliqué que Tomás había descubierto el dinero y sospechaba. No podíamos esperar hasta el amanecer. Doña Quintina no lo dudó. «Voy a despertar a Oliverio. Puedes salir ahora mismo». Media hora después, yo estaba en la cabina del camión de Oliverio, con Miguel dormido en mi regazo. El joven, aún somnoliento pero decidido, encendió el motor. «Agárrese fuerte, doña Consuelo», me dijo. «La carretera no es la mejor, sobre todo de noche».
Cuando el camión se puso en marcha, miré hacia atrás por última vez. Vi la silueta de doña Quintina en la puerta de su casa, despidiéndose con la mano. En el horizonte, se veía la casa donde había vivido por casi 3 años, mi prisión. Mientras el camión aceleraba por la carretera, entendí que lo estaba dejando todo atrás. El matrimonio fracasado, el abuso, el miedo constante. Estaba huyendo en medio de la noche con apenas la ropa que traía y mi hijo en brazos. No tenía idea de lo que me esperaba, si Tomás nos encontraría o si podría sobrevivir por mi cuenta. Solo sabía una cosa: después de lo que viví en el parto, abandonada cuando más necesitaba ayuda, y después de todo lo que vino, cualquier futuro sería mejor que quedarme allí. Abrazando a Miguel con fuerza, hice una promesa silenciosa: nunca más alguien nos lastimará, mi hijo. Nunca más estaremos a merced de alguien a quien no le importamos. Nunca más. El camión avanzaba por la carretera oscura, alejándonos de Taxco y de Tomás, hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. La luna llena iluminaba el camino, como un faro en la noche más oscura de mi vida. El viaje de Taxco a Cuernavaca aquella noche pareció interminable. El camión de Oliverio se sacudía en la carretera llena de baches y yo sostenía a Miguel con fuerza, temiendo que cualquier auto que pasara fuera Tomás persiguiéndonos. Oliverio hablaba poco, concentrado en conducir, pero de vez en cuando me ofrecía palabras de aliento. Hizo lo correcto, doña Consuelo. Mi hermana Nadia dice que irse fue la decisión más difícil y más importante de su vida. Llegamos a Cuernavaca al amanecer. Oliverio me dejó a 2 cuadras de la casa de mi madre. Es mejor no parar el camión justo en la puerta, me explicó. Así, si su marido la busca, nadie podrá decir que vio un camión. Le di las gracias a Oliverio con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré lo que usted y su madre hicieron por mí. Que Dios los bendiga. Él sonrió con timidez. No tiene que agradecerme. Mi mamá siempre dice que ayudar a alguien a ser libre es el trabajo más importante que se puede hacer. Con Miguel en brazos y mi pequeño bulto de pertenencias, caminé hasta la casa de mi madre. Me detuve frente al portón de hierro, tratando de armarme de valor. ¿Qué diría? ¿Cómo le explicaría mi llegada repentina en medio de la madrugada, con un bebé y casi nada de equipaje? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Mi madre apareció en el umbral, todavía en camisón, como si hubiera presentido mi llegada. Nuestros ojos se encontraron, y en un instante, corrió a abrir el portón. Consuelo, hija mía, me abrazó con fuerza, con cuidado de no apretar a Miguel. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí a estas horas? Luego, miró hacia la calle. ¿Dónde está Tomás? Tomás no está conmigo, mamá, le respondí con la voz quebrada. Huimos en medio de la noche. Sus ojos se abrieron, pero no por sorpresa, sino por una comprensión que ya venía de antes. Entra. Hablemos adentro. En la pequeña cocina, con Miguel durmiendo tranquilo en una cuna improvisada, le conté a mi madre todo: la violencia reciente, el robo de la caja fuerte, la ayuda de doña Quintina y Oliverio, la huida precipitada. Ella escuchó en silencio, secándose una lágrima de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó las manos. Hiciste lo correcto, hija. Sé que parece aterrador ahora, pero eres fuerte. Siempre lo has sido. Superarás esto y criarás a tu hijo con dignidad. Pero, ¿y si viene a buscarnos, mamá? Tomás no va a aceptar que me fui, que me llevé a Miguel, que tomé su dinero. Ya lidiaremos con eso cuando suceda. Por ahora, tú y el niño necesitan descansar. Después pensaremos qué hacer. Esos primeros días en casa de mi madre fueron de vigilancia constante. Con cada golpe en el portón, con cada coche que pasaba lento, mi corazón se aceleraba. Rara vez salía de la casa, y cuando lo hacía, siempre iba acompañada de mi madre o de mi hermano Odair. Pasaron 2 semanas sin noticias de Tomás. Empecé a creer que tal vez había desistido, que tal vez se había alegrado de librarse de una esposa y un hijo que consideraba una carga. Entonces, un domingo por la tarde, apareció. Estábamos todos en la mesa, listos para comer, cuando oímos un fuerte golpe en el portón, seguido de la voz que yo conocía tan bien. Consuelo, sé que estás ahí. Abre este portón ahora. Me quedé helada. Miré a mi madre, que se levantó con calma.
Quédate aquí con el niño. Odair, ven conmigo. Desde la ventana, vi a mi madre y a Odair acercarse. Tomás estaba al otro lado del portón, con el rostro rojo de ira, agarrando los barrotes. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? Ella robó mi dinero y huyó como una ladrona. Mi madre, esa mujer pequeña que siempre me había parecido frágil, se irguió frente a él como una fortaleza. Tu esposa y tu hijo están a salvo, Tomás, y así seguirán. No me venga con esas, doña Zenaida. Ella es mi esposa. Tengo derecho a llevármela, y ese dinero era mío. Odair dio un paso al frente, con los puños cerrados. A pesar de ser más joven, era más alto que Tomás. No se va a llevar a nadie de aquí, dijo con voz firme. Mi hermana y mi sobrino están bajo nuestra protección. Tomás se rió con amargura. ¿Protección? ¿Creen que pueden protegerla de mí? Soy su marido. La ley está de mi lado. Fue entonces cuando mi madre, con una calma sorprendente, dijo las palabras que lo cambiarían todo. Si la ley está de tu lado, Tomás, ¿por qué no vamos a la delegación ahora mismo? Estoy segura de que al delegado le interesará ver las marcas en las muñecas de mi hija, los moretones en su espalda, y le interesará aún más saber cómo dejaste a tu esposa desangrándose en la cama durante el parto mientras leías el periódico. El rostro de Tomás palideció. No sea ridícula, doña Zenaida. ¿Quién va a creer esa historia? Soy un hombre de negocios respetado. Consuelo es solo una mujer histérica que no supo manejar la responsabilidad de ser madre. En ese momento, escuché el llanto de Miguel. Sin pensarlo, corrí a consolarlo y aparecí en la puerta con él en brazos. Los ojos de Tomás se fijaron en mí y por un instante pensé que derribaría el portón. Consuelo, dijo, con la voz suave, tratando de sonar razonable. Vamos a hablar. Sé que las cosas no han sido fáciles, pero podemos solucionarlo. Vuelve a casa conmigo, por favor. Sentí que mis piernas temblaban, pero encontré una fuerza que no sabía que tenía. No voy a volver, Tomás, nunca. Su rostro se retorció de furia otra vez. No tienes elección. Eres mi esposa. Y ese es mi hijo. Un padre que abandona a su propio hijo durante el nacimiento no merece ser llamado padre, le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Esto no ha terminado, Consuelo, me amenazó, señalándome con el dedo. Voy a recuperar lo que es mío, ya verás. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas. Cuando se fue, mis piernas se doblaron. Odair corrió a sostenerme antes de que cayera. Él volverá, mamá, murmuré. Entonces estaremos preparados, respondió mi madre con una determinación que nunca había visto. Nadie te volverá a lastimar a ti ni a Miguel. Nadie. Esa misma tarde, mi madre llamó a un conocido, don Gerardo, que era escribano en la delegación. Vino a nuestra casa, escuchó mi historia y vio los moretones. Me explicó que, legalmente, Tomás tenía derechos como mi esposo y padre de Miguel, pero que yo podría conseguir protección si probaba los abusos. Será difícil, doña Consuelo, me dijo. La justicia no suele meterse en asuntos de familia, pero podemos intentarlo. En los días siguientes, con su ayuda, presenté una denuncia formal contra Tomás. Fui a la delegación, mostré las marcas de la violencia, conté lo del parto, el aislamiento y el control financiero. El delegado, un hombre de mediana edad, me escuchó con una expresión seria. Doña Consuelo, me dijo al final. Entiendo su situación, pero debo advertirle que su marido ya estuvo aquí. Presentó una denuncia contra usted por robo y abandono del hogar. Dice que se llevó su dinero y se fue sin justificación. Mi corazón se hundió. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos dos versiones contradictorias. Es su palabra contra la de él. Y en este país, doña Consuelo, la palabra de un hombre, sobre todo de un comerciante respetado, suele valer más. Salí de la delegación devastada. Parecía que Tomás realmente tenía la ley de su lado. Parecía que no había escapatoria, que eventualmente tendría que volver con él, entregarle a mi hijo y someterme a esa vida de miedo y humillación. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. Al llegar a casa,
encontré a mi madre conversando con una mujer que no conocía. Era una señora elegante, de unos 50 años, vestida de forma sencilla pero distinguida. Consuelo, me dijo mi madre. Ella es doña Hortensia. Estuvo casada con Tomás antes que tú. Me quedé sin palabras. Tomás me había dicho que yo era su primer y único amor. Una mentira más. Doña Hortensia sonrió amablemente. Siéntese, jovencita, tenemos mucho de qué hablar. Durante las 2 horas siguientes, escuché una historia que parecía una versión distorsionada de la mía. Hortensia se había casado con Tomás en 1965 en Toluca. Al igual que yo, se sintió atraída por su apariencia y sus promesas. Y, como a mí, la realidad pronto se hizo evidente. Me aisló de mi familia, controlaba cada centavo y me humillaba constantemente, me contó. Cuando me embaracé, pensé que las cosas mejorarían, pero empeoraron. No le interesaba el bebé, se quejaba de los gastos y de mi aspecto. Y luego llegó la noche que nunca olvidaré. Hortensia también tuvo un parto difícil y también fue abandonada por Tomás en el momento crítico. La diferencia es que su bebé, un niño, no sobrevivió. Después de eso, la vida se volvió insoportable. Me culpaba por la muerte del bebé. Decía que no era una mujer de verdad, que era inútil como esposa y como madre. Un día, después de una paliza particularmente violenta, huí a casa de una tía en la Ciudad de México. Conseguí el divorcio después de mucha lucha, pero él nunca me ha dejado en paz del todo. ¿Cómo supo de mí?, pregunté, aún procesando todo. Supe por conocidos en Taxco que se había casado de nuevo. Me preocupé por la muchacha, sabiendo de lo que era capaz, pero no logré saber quién era usted hasta hace poco. Cuando supe que estaba en Cuernavaca y que había huido, supe que tenía que encontrarla. ¿Y cómo nos encontró? Don Gerardo, el escribano, es mi primo. Cuando usted presentó la denuncia y mencionó a Tomás, él me contactó de inmediato. Hortensia sacó un sobre amarillento de su bolso. Traigo algo que puede ayudarlas. Son documentos, cartas que escribí detallando los abusos, fotos de las lesiones, testimonios de vecinos que presenciaron la violencia, incluso un informe médico del día que perdí a mi bebé, donde se menciona la negligencia de Tomás. Sola, su palabra podría no ser suficiente contra la de él, pero 2 mujeres con historias tan similares y pruebas documentadas, eso la justicia no puede ignorarlo. Miré a aquella mujer que había pasado por el mismo infierno que yo, que había sobrevivido y que ahora me tendía la mano. Sentí una ola de gratitud y esperanza. ¿Por qué está haciendo esto por mí?, le pregunté con lágrimas en los ojos. Ella tomó mis manos. Porque nadie lo hizo por mí cuando lo necesité. Y porque hombres como Tomás solo siguen haciendo lo que hacen porque sus víctimas se quedan solas y calladas. Juntas podemos romper ese ciclo.